Le damos la bienvenida a Omar. Gracias, Omar. Nos agarraste en medio de la platicada. Omar García, como ustedes saben, en algún momento antes lo llamamos así, lo seguimos llamando así, es el diputado federal Manuel Vázquez Arellano, ese es su nombre. Él decidió en algún momento cambiarse el nombre. Eran días muy Por complicados, seguridad. meses muy complicados, años muy complicados. Es sobreviviente de esa noche nefasta de hace exactamente 8 años, un día como hoy. Bienvenido a los periodistas, Omar. Muchísimas Gracias. gracias, Pai. Muchísimas gracias, Fabricio. Son días de mucha información, es un río de información. Yo empezaría, me gustaría mucho tu punto de vista de algo que no comentamos en su momento y que sí sería bueno que lo platicaras. Hace un mes Alejandro Encinas presenta un informe que ahora le quieren llamar la nueva verdad histórica, como si Alejandro Encinas torturara y fuera parecido a Murillo Karam, pero es un documento que habla de otros datos que no conocíamos, de datos de información que no conocíamos. ¿Tú qué opinas de ese informe y de ese momento, Omar? A mí me parece que el informe, pues, arroja toda la información que se ha recaudado durante estos años. A mí siempre me ha parecido que la investigación que está llevando Alejandro Encinas, su equipo, la investigación independiente de la Fiscalía y la colaboración también del GI, ¿por qué no decirlo? Y de las propias familias, ¿no? En todo el tema, y de los sobrevivientes, no puedo olvidar, tiene que tomarse con la seriedad debida. No es lo mismo, para nada, como lo hacían en el pasado, Murillo Karam y los demás investigadores, porque el trato era muy distinto. Para mí me parece una información muy seria, que si bien no hay los avances que se desearían hasta este momento, son avances, aunque pequeños, pero son avances. Y eso es lo que debe tomarse en cuenta. Mm. Hay en ese informe, en ese reporte, señalamientos a niveles que no se habían visto nunca, que evidentemente Murillo Karam, si fuera el procurador hasta el día de hoy, jamás hubiera señalado. Es el caso de los militares, Omar. Pienso que ahí está el punto nodal, ¿no? Muchas personas dicen que al ejército no se le toca. Yo pienso que sí, y lo he comprobado porque yo soy uno de los que apunta al general Martínez Crespo, al capitán Martínez Crespo, que fue uno de los que nos encerró en la clínica Cristina y que dijo: dennos sus nombres reales porque si nos dan un nombre falso nunca los van a encontrar. O cuando ya se iban, dijo: ya nos vamos, pero ahorita les mandamos a los policías, ¿no? Entonces, yo sé que varios sobrevivientes apuntamos a él y a otros militares que vimos aquella noche y sabemos que sí se les está investigando y sí se les quiere juzgar por desaparición forzada. Entonces, ya no es lo mismo que salga un Cienfuegos en tiempos de Peña Nieto diciendo: a mis muchachos nadie me los toca, a investigaciones y a carpetas de investigación muy claras que van contra elementos del ejército. Que, bueno, amén de lo que vaya a pasar más adelante, ¿no? Que se han desistido de algunas órdenes de aprehensión, pero bueno, ahí tendría que revisarse qué está pasando. Me gustaría mucho, Omar, si puedes recordar ese momento, porque luego se borra, hace 8 años, y a lo que lo has platicado y lo conversamos en algún momento frente a la clínica allá en Iguala. Álvaro, tú y yo lo platicamos ahí. Me gustaría mucho que le recordaras a la audiencia ese momento donde te topas tú con ese personaje en particular y lo que sucede ahí en la clínica. Sí, bueno, hoy sabemos que estaban coordinados todos, ¿no? El Exacto. ejército, la policía, Abarca y otros personajes. Y el crimen Y organizado. el crimen organizado. Y en tiempo real. Y en ¿no? tiempo real, que incluso que nos estaban monitoreando desde que salimos de la escuela y no solo ese día, días antes, porque saben que en estas fechas siempre nos movilizamos para la marcha del 2 de octubre. Eso hay que dejarlo muy sentado. Entonces, pues participan aquella noche. A mí me tocó ver al capitán Martínez Crespo y a otros militares entrar a la clínica Cristina, encerrarnos, despojarnos de nuestros teléfonos, ponernos en un escritorio, regañarnos, que bien merecido lo teníamos por revoltosos, que nos iba a cargar la chingada, que le diéramos nuestros nombres reales, como ya te dije. Ahí pues no dejaban que nadie llamara por teléfono. Si llegaba una llamada decían: ¿de quién es ese teléfono? Y
pues alguien levantaba la mano, es mío, pues conteste y diga que estaban bien y que llamen en 5 minutos. Y solo una llamada se les escapó a ellos, que fue la de mi compañero David Flores Maldonado, que era el máximo dirigente de la Normal, y él contestó y alcanzó a decir, háblale al gobernador, dile que nos tienen los militares. No dijo dónde, pero bueno, eso hizo que el capitán Crespo saliera un ratito hacia afuera y regresara ya muy amable, muy cambiado de actitud. No, muchachos, disculpen, ¿no? Nosotros tenemos que entrar con toda la fuerza, nos dijeron que estaban allanando morada, no sabemos con quién nos vamos a topar, así como ya supuestamente con un cambio de actitud, ¿no? Seguramente se dieron cuenta que ya había salido información de que eran ellos los que nos tenían en ese momento ahí. Entonces, pues dijeron, pues ya se salió la información. Y fue cuando dijo, ya nos vamos, pero ahorita les echamos a los militares. Entonces, en cuanto se fueron, nosotros nos organizamos para salir de ahí rápidamente. Omar, lo sacan, ese día lo sacan de ahí y pues no estarías aquí. Sí, exacto. Yo creo que estaban planeando algo. Yo lo digo porque ahí mismo en esa clínica, entre compañeros hablábamos, nos van a hacer lo mismo que a los de Tlatlaya, tienen toda la noche para hacer lo que ellos quieran, estamos incomunicados. Tanto por teléfono como los autobuses ya están destrozados, no podemos retirarnos de aquí. La gente pues tiene miedo, obviamente, la balacera fue muy grande, ¿quién nos iba a querer ayudar? Entonces, claramente, si esa llamada no hubiera ocurrido, seguramente nos habrían llevado también. Oye, te quería preguntar una cosa que desde que me enteré por el informe de Encinas, te quería preguntar, está este estudiante infiltrado por el ejército, López Patolsi. ¿Ustedes sabían, lo tenían ubicado, que era...? Porque luego en los movimientos estudiantiles, te lo digo yo por experiencia, cuando te enteras, pues es mejor, porque entonces ya sabes qué le das, qué le filtras, ¿no? ¿Ustedes sabían de este infiltrado del ejército? No, las normales reales, claro, han desarrollado, pero eso lleva tiempo. Tenían un mes los chavos de primer año apenas, no teníamos todo el conocimiento. Cuando identificas a una persona infiltrada te tiene que llevar meses y de seguimiento también, de charlas, de amistad, de borracheras incluso, donde a muchas personas se les suelta la lengua, ¿no? Ya sabes cómo funciona el movimiento estudiantil. No sabíamos. Dicen que había más otros infiltrados del ejército, no solamente Patolsin. Sabrían las autoridades en qué momento decir quiénes eran, ¿no? Pero pues no, en ese momento no teníamos la menor idea de que Patolsin era uno de ellos. Y ahí surge la pregunta, y que el movimiento de los estudiantes de Ayotzinapa han dicho, los familiares han dicho en los últimos días y meses, ¿por qué si era un elemento del ejército no lo protegieron? O sea, ¿hasta dónde llega el ejército a sacrificar a sus propios elementos con el fin de encubrir un crimen de Estado? ¿O qué pasó ahí? O sea, ¿qué ejército abandona a uno de los suyos? A menos que sea un hijo de un campesino. Pues digo, la mayoría del ejército vienen de ahí. Pues esa es la base. Okay, ya hay una élite también del ejército que se protege a sí mismo, veremos, ¿no? Pero a los meros rasos, por lo visto, no están para nada protegidos, y mucho menos a los que mandan a hacer este tipo de trabajo. ¿Qué te dice, Omar, estos nuevos datos que han salido? El hecho de que 6 muchachos estaban vivos. Hasta 30. Y los matan después, duran 4 o 5 días vivos. Pues, híjole, no sé, la verdad a mí me duele mucho pensarlo siquiera, pues pensar quiénes de ellos eran, ¿no? Que estuvieron hasta el último momento. Yo vi las filtraciones que se dijeron y por lo visto también pues, los chavos resistieron. Muchos de ellos estaban resistiendo en el sentido de pues, encarar seguramente, porque pues así somos los ayotzinapos, ¿no? Los ayotzis. Somos recios, con o sin razón somos recios. Y yo siento que como lo vimos en las filtraciones, se les estaba complicando a ellos. Okay. Así lo dicen, ¿no? Se nos estaba complicando, entonces no sé qué tuvimos que hacer. No quiero decirlo, pero pues seguramente pues mis compas resistieron, y creo que para mí lo único que puedo decir es que pues los respeto un chingo por eso, los honro por eso, a ellos 5 o 6, los que estuvieron hasta el final, o hasta los demás, porque pues creo que yo, mis compañeros sobrevivientes, habríamos hecho lo mismo. Sí, porque me parece que
un poco platicando en la mañana con Lorenzo Meyer, Lorenzo Meyer decía, ¿qué había detrás de todo esto para que todo el sistema encubriera una matanza como esta o una desaparición como esta? Y entonces yo me quedé pensando justo en eso. Es decir, es un casi espejo de lo que es México, en el sentido de que hay un desconocimiento de parte de la autoridad, primero, de la fortaleza que tienen las normales. Y mira, yo vi a los del Meche, por ejemplo, en Hidalgo, secuestrando patrullas de policías y quemándolas para que no les cerraran la normal. El desconocimiento que había de esa fuerza que tienen las normales, de la historia que tienen las normales, y por otro lado, esta distancia que me parece que señalas con toda claridad, que es entre efectivamente la tropa y el cuerpo de élite del ejército, que se protege entre ellos y no protege a su tropa, ¿no? Sí, ay. Pues no sé qué había detrás de todo eso. Si quisiera que te lo comentara, pues más bien yo siempre lo he dicho, ¿no? Se metieron con el sector equivocado. Ellos pensaron que no íbamos a responder. Seguramente ni esa noche, cuando empezaron los disparos, cuando mi compañero Huicho me llama, cuando llegamos nosotros, ellos piensan que nosotros pues vamos a echarnos a correr así de fácil. No, pues tomamos piedras y con palos y con lo que pudimos tratamos de defendernos. Entonces, pues no sé, esa fortaleza que tiene las normales rurales de defender la idea que tienen de que pues se tiene que estar del lado del pueblo, del lado del campesino, del lado de abajo, ¿no? En sus luchas, en sus causas, pues no es cualquier cosa. Y tan así que pues se desató todo un movimiento durante años ya, que sigue muy vivo y que no tiene por qué subestimarse. Aquí tengo que hacer una separación. También no vaya a vestirse de Ayotzinapa, pues el PAN o el PRI, que ya lo están queriendo hacer, ¿no? Eso yo pienso que hay que diferenciarlo. Nosotros, yo por lo menos desde mi trinchera, voy a seguir diferenciando siempre entre quienes realmente están con las causas sociales de abajo y quienes solamente se montan en ellas. Porque sí hay eso. Digo, afortunadamente en los años anteriores ha habido la posibilidad de saber exactamente quién es quién. Durante el gobierno de Peña, pues hubo dentro del PAN quien hasta se mofó de los muchachos. Pues digo, incluso en Twitter, pues ya sabemos lo que es Twitter, que es pura basura, ¿no? Pero hubo quien se mofó de ellos, quien los criminalizó, quien intentó vincularlos con drogas, por ejemplo, que esa era digamos, una de las tesis que más les gustaba y la promovían en la prensa, que eran lo de los camiones y de la heroína metida ahí, que los muchachos sabían y que iban utilizándolo. O sea, se ha recurrido a eso muchas veces para tratar de criminalizarlos, y porque había una verdad que apuntaba a que se estaba construyendo, o una verdad entre comillas, a que se estaba construyendo una versión creíble que permitiera no tocar a nadie, no tocar al ejército, y el ejército en realidad, hasta ahora, es posible medio tocarlo. ¿Tú ves un riesgo, Omar, por lo que tú sabes, por lo que tú ves, un riesgo ahí en el ejército? Yo creo que sí hay un riesgo siempre, ¿no? A ver, en todo cambio social, en toda transformación, pues no se termina de modificar las relaciones de poder internas, ¿no? En los grupos, en las instituciones. Al final de cuentas sigue quedando reminiscencias de los antiguos pues defensores del régimen anterior. Yo pienso que eso mismo pasa en el ejército ahora, por lo visto, ¿no? Hay muchos que siguen protegiéndose entre ellos arriba y protegiendo a algunos otros que si no los protegen pues llegarían a ellos, ¿no? Y seguramente lo que van a querer hacer otra vez es que pague el soldado raso, que pague el que estaba de guardia, que pague el que iba con el capitán Crespo en las dos camionetas que vimos llegar a la Clínica Cristina, pero que no se toque acá, ¿no? Entonces, siento que hay una lucha ahí de poder entre el ejército y el poder ejecutivo, ¿no? Actual, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Siento así un poco, lo digo por las
las órdenes de aprehensión que ya había y que de pronto la fiscalía se echa para atrás. Entonces no sé si porque no estaba armando bien sus carpetas de investigación o porque ahí hay un temor fundado, un temor claro de tocar realmente al ejército, o si la fiscalía ya se puso del lado del ejército, o qué está pasando ahí, ¿no? Yo aquí sí hago un llamado a toda la población que respalda el proceso de transformación del presidente, de que estemos muy pendientes, que agudicemos los sentidos, nuestra objetividad para saber de que si tenemos que defender al poder civil, al poder ejecutivo, pues así tenga que ser, porque en el ejército no confiamos, yo no confío, o sea, estamos haciendo cosas que sí probablemente hagan parecer que confiamos en el ejército, pero no, a ver, una cosa es darles determinado tiempo para que sigan en las calles y asesorando a la Guardia Nacional, y otra cosa es que ya nos pongamos así como, no, pues ya el ejército tal, ¿no? O sea, han cometido crímenes, no me refiero al ejército en su conjunto, me refiero a grupos específicos dentro del ejército que se formaron, no sé si aquí en México, en la Escuela de las Américas o donde sea, para ir contra el movimiento social, para hacer actividades contra insurgentes, vaya, y que siguen viendo en Ayotzinapa y en otras normales, rurales y en otros movimientos, agentes potenciales para formarse como guerrilla, eso es lo que ven, o potenciales para irse al narco. Yo pienso que más lo hacen por pensar que somos, o los normalistas son parte de la guerrilla, porque si se trata de narco, pues hemos visto que no los combaten realmente, a veces ni siquiera ellos, ¿no? Quienes los combaten, pues son los pueblos organizados, son las policías comunitarias, son otros, ¿no? Y algunas partes del ejército, también hay que reconocerlo, ¿no? Pero esos grupos específicos de los que hablo, que yo no tengo datos, pero que sé que existen, pues contra esos hay que estar pendientes. Porque algo nos dice que pues debe haber una unidad que se encarga de infiltrar movimientos sociales, porque hace 8 años metieron a un muchacho allá dentro de Ayotzinapa, al que abandonaron, a un soldado raso al que abandonan. ¿Qué ejército? Yo siempre me pregunto, ¿qué ejército abandona a sus soldados? Y meten, o sea, hace 8 años tenían un infiltrado, es decir, esas células operan de contrainsurgencia, no sé si hasta el día de hoy, que es muy probable. ¿Qué democracia somos? Pues es que son ejércitos en extremo pragmáticos, o grupos del ejército en extremo pragmáticos o sin ética, utilitaristas. O sea, para ellos las personas son no más que instrumentos, no más que objetos que utilizan para un fin mucho mayor, ¿no? De defensa de la patria, no sé qué patria o a qué idea de la patria se refieran, pero la idea que tiene el pueblo de México no creo que sea esa, la de andar infiltrando movimientos o matando gente o defensores de bosques, de ríos. Yo creo que esa no es la historia de la patria que queremos ver en nuestro ejército, en nuestra Guardia Nacional ni en nuestras policías. Queremos otra idea de patria, otra idea de nación, otra idea de solidaridad, otra idea pues de defensa, ¿no? De nuestros territorios. Eso es lo que tiene que entenderse. Es decir, porque es un debate completamente contemporáneo, actual, vivo, de los últimos días. El extenderles la posibilidad de que sigan asesorando hasta el 2028, no significa darles ningún bono, ni lavarles lo que hayan hecho en años o más. No, eso no, y eso ocurre hasta a nivel personal, en el nivel de las familias. O sea, el hecho de disculpar a una persona o a alguien no significa que olvidemos lo que ha pasado. Al contrario, tenemos que aguantar, y la institución del ejército tiene que aguantar eso, que hay un movimiento social más vivo que nunca, e incluso el movimiento de regeneración nacional, pienso yo, dentro de sus filas, viene de ahí, pues, de una historia de asesinatos, de persecución política y de todo lo demás. Entonces, y en los cuales tuvo que ver mucho el ejército, que lo utilizaron los políticos, eso también hay que dejarlo muy claro. Yo no pienso que el ejército en el 68 haya actuado por sí solo, independiente, sin una orden del Poder Ejecutivo, sin una orden de Díaz Ordaz, ni en el 71 de Echeverría, ni en el 94 contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sin la orden de Salinas, de Gortari o de Zedillo. El ejército siempre ha obedecido a la autoridad civil, y ese también es el debate que se da. O sea, aquí no importa si está uno o si está otro. El que esté es el poder civil que está por encima del poder militar, y eso institucionalmente así está
bordado, pues vaya, para decirlo de alguna manera. Entonces, no me vengan tampoco con que quién sabe quién va a estar mañana, porque realmente, pues, recuerden eso. ¿Quién dio la orden en el 68? No creo que lo haya dado el general en turno por sí mismo. Lo dio primero el presidente de la República de aquel tiempo, Díaz Ordaz, y el otro tuvo que obedecerlo. El Estado Mayor Presidencial, que hay que Exacto. recordar que una de las primeras acciones de López Obrador en la presidencia es disolver al Estado Mayor Presidencial, precisamente porque era el responsable de la operación de la matanza del 2 de octubre y de la formación de los halcones en el 71, que era originalmente un grupo que se había formado para cuidar el metro, para cuidar las instalaciones del metro, y que después Echeverría lo utilizó como un grupo de choque entrenado en taekwondo, no eran como karatecas, los entrenaba uno que le decían el chino, que era un maestro de karate. Y entonces, claro, pero la orden es de un civil siempre, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer en Tlatelolco? Es todo, se parece mucho, de hecho, al operativo de Ayotzinapa, ¿no? ¿Cómo hacemos para encubrir que vamos a participar, pero vamos a participar? Y esa orden la da un civil. Yo lo que creo es que lo que estamos discutiendo ahorita es de una trascendencia para el país impresionante, porque le vamos a dar el marco jurídico y los vamos a vigilar. Al ejército nunca se le ha vigilado, nunca ha tenido un marco jurídico para su acción en seguridad pública, por ejemplo. Y entonces ahora dicen, se está militarizando, no sé qué. No, se está discutiendo qué marco jurídico y qué garantías nos dan a nosotros los civiles para que no se repita lo de Ayotzinapa y para que no se repita lo de Tlatelolco. Creo que es muy importante. Los militares están, yo diría, por decirlo rápido, democratizando en ese sentido, digamos. La sociedad está viéndolos y les está diciendo lo que dices, Omar, ¿no? Sí, claro. Lo que tú dices. Es decir, sabemos lo que han hecho. Sí, y tienen que saberlo. Y si no lo saben todavía, incluso Morena está obligado a decirles esto han hecho. Yo entiendo la posición del presidente y que hay que respaldarlo, pero eso no va acompañado de un despertar, de una politización muy aguda y muy certera en el sentido de lo que ha hecho cada cual, porque no podemos escapar a nuestra propia historia como país. O sea, no podemos empezar de una hoja en blanco. Eso que quede muy claro. Además, si de aquí al 2024 vemos que esto que se aprobó recientemente en la Cámara, que todavía no ha pasado en el Senado, está causando estragos en lugar de beneficios, pues convoquémonos de nuevo a enmendar eso rapidísimo. Sí, claro. Digo porque hay que recordar que es Felipe Calderón quien saca al ejército. O sea, declara una guerra y luego la respalda con el ejército. Y luego ilegalmente. Ilegalmente. Y es en 2019 cuando se le da finalmente un marco para que pueda operar hasta que es marzo de 2024. Inicialmente, sí. Ahora lo que se quiere es simplemente ese transitorio. ¿Qué es un transitorio? Bueno, algo que se pone al final de una ley que en algún momento casi como que dice se va a esfumar, pero sirve ese transitorio, para explicarle un poco a la gente, simplemente para darle certeza a todo lo que se redactó de esa iniciativa. Bueno, ese transitorio lo que le está dando es 4 años, pero nada dice que si ustedes en 2025, los que se reelijan, o el nuevo cuerpo legislativo que entre, lo que sea, plantee, ¿saben qué? Pues no funcionó, o sea, los tenemos que sacar ya, acelerar su salida, lo puede hacer. Claro, porque es el poder constituyente. Es permanente el poder constituyente, sí. Recordémoslo, eso no lo olvidemos, eso yo lo dejo sentado, o sea, mi voto en este caso fue a favor, es cierto, pero si veo que hay estragos, si veo que no está funcionando en cuestión de... Yo seré de los principales, así como anduve protestando por Ayotzinapa de fuerte y que mi voz fue escuchada, así va a ser escuchada. Discúlpenme, compañeros y compañeras del Movimiento de Regeneración Nacional, pero si vemos que se está afectando en lugar de tal, tenemos que empezar de nuevo a enmendar esto, que pudiera ser un error, claramente, ¿no? Claro. Pero si no, pues vamos a ir vigilando. Sí, una de las ideas que han surgido en este debate último es, por ejemplo, la idea de que el secretario de la Defensa sea un civil, ¿no? Como en Francia, ¿no? Es decir, y que pueda ser mujer, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya tendrías
digamos, pensando en la Sedena no como el ejército, porque también está esa confusión, ¿no? De la opinión pública de, es que se lo están dando al ejército. No, la Sedena es parte de la administración pública federal. No es lo mismo decir ejército que Sedena. Y la Sedena, como parte del gobierno, como parte del gabinete, podría tener un civil dirigiendo, o sea, Como no secretario. necesariamente, no es obligatorio que sea un general, ¿no es? Así es. Bueno, pues muchas democracias así No es lo... ahora, es mala costumbre, ¿no? Pero queda tal si redactamos una reforma para que diga específicamente la Sedena va a estar encabezada por un civil. Y ya, pues todos los miembros del gabinete, hombres y mujeres, son civiles, no provienen. Que obviamente van a tener asesores, van a tener todo su equipo, pues obviamente de la Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional o de la Fuerza Aérea, ¿no? Pero que quien lo encabece sea un civil estaría súper bien. Sí, esa es una de las discusiones, porque hay que recordar, Omar, Alejandro, que en algún momento de este país, cuando el PRI era el partido único, tenía sectores, y se hablaba del sector del ejército, Así es. que claro. elegían entre ellos mismos a los que iban a ser sus diputados y sus senadores, y había unos diputados ahí que quién sabe quiénes eran, que los designaba el ejército como parte del partido, y luego se hablaba mucho de que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PAR, era el partido de los militares, ¿no? Por fuera Sí, del PRI, claro. ¿no? Es decir, han participado en política de alto nivel durante muchísimas Claro. décadas, y es hora de que los discutamos y los debatamos y decir, miren, nos gusta esto de ustedes, pero esto no, ¿no? Y los vamos a controlar de alguna manera civil para que no se cometan atrocidades. Digo, Corona del Rosal dirige, siendo un militar, Corona del Rosal dirige hasta 1966 el PRI y es el último militar de alto rango en dirigir al PRI. Se nos olvida, pero hay un momento en la historia de este país en el que elegimos a los militares, oye, gracias por haber participado en este tramo, pero ahora sí siéntate allá en donde te corresponde. No tendría que ser una tragedia, digamos, discutir la posibilidad de que un secretario de la defensa pueda perfectamente ser un civil. Ujú. ¿Cuál es la tragedia de que así suceda? Pues nada, digo, esa fuerza ha evolucionado en muchos momentos y y en otros momentos ha tenido que contenérsele desde el poder civil y ponerle su lugar, y yo creo que discutirlo no pasa absolutamente nada, plantearlo no debería asustarle a nadie, Omar. No, jamás debe asustar a nadie, y menos en esta época en la cual estamos viendo la irrupción y la participación de cada vez más sectores civiles, por supuesto, en la política nacional, en el legislativo y en otros espacios, ¿no? Pero los ejércitos son ejércitos para someterse a obediencia y a doctrina militar, a disciplina militar. En caso de necesidad, pues viene el ejército. En caso de que el ejército no sea suficiente, pues hace la convocatoria para que la población se instruya unas semanas para combatir. Pero eso no tiene nada que ver con que se convoca para administrar el país. Para eso hay todo el tema del juego político, ¿no? Entre fuerzas políticas. Yo creo que en ese sentido, pues sí, el ejército no debe involucrarse. Ahí, aprovechando y que te tenemos aquí, Omar, hay también un debate con respecto a la manera en que el presidente ha involucrado al ejército mexicano en otras muchas tareas. Yo muchas veces he dicho, pues bueno, el mayor constructor del mundo de presas, de carreteras, de termoeléctricas, hidroeléctricas, es el ejército de Estados Unidos, o sea, y administran parques, es decir, y nadie dice, no, el país ya está militarizado allá, es un ejército cabroncito, así Imperial. dicho, sí, bastante, pero nunca adentro, siempre hacia afuera, al menos, ¿no? Las policías sí son otra cosa horrible siempre. Pero, ¿tú qué piensas de eso, de la manera en que el presidente lo ha involucrado en... Pues yo pienso en dos sentidos. A ver, bueno, no sé en cuántos sentidos. Voy a decir uno por lo menos. A ver, en cuestiones sociales a mí me enseñaron en Ayotzinapa que todos somos un ejército de trabajadores que servimos para la producción capitalista, ¿no? Necesitan, por ejemplo, el magisterio es un ejército de trabajadores para la educación.
al final de cuentas. Hay estructuras y tienen que obedecer un sistema y un programa de estudio, ¿no? Y aplicarlo como se los dicta su supervisor y su director y demás, ¿no? En el ejército pasa lo mismo, solo que aquí el tema en política es mucho más complejo porque el presidente no pudo hacerse de su ejército de la Guardia. No, su ejército de funcionarios, de constructores, de los de siempre, porque esos sí estaban corrompidos, Álvaro. O sea, ¿qué era lo primero que iba a pasar si designaba a su gabinete y su gabinete otra vez a todo el personal abajo, a todo se me fue el nombre, de la burocracia? ¿Qué iba a pasar de nuevo? Desvío de recursos y demás. O sea, si se lo entregas a comunicaciones y transportes, iba a pasar lo mismo. Cuando hay un cambio de presidente en un país, cambia el presidente y cambia su gabinete, pero no cambian necesariamente todos los funcionarios, ¿no? Hacia abajo, los operadores. Tienen que basarse, apoyarse en operadores de los antiguos jefes. Ese es el problema acá. Y podrás vigilar acá al secretario y podrás vigilar a quién sabe cuántos, pero hacia abajo es mucho más complicado. Entonces, el presidente sabe, luché durante tantos años, luché durante tantas décadas, finalmente llego, ya estoy grande, voy a durar un sexenio. ¿Qué voy a poder hacer en un sexenio sabiendo que el tiempo se nos va así en la administración pública? Entonces, ¿en quién? En el ejército. Claramente, sí, basado en esa experiencia de Estados Unidos, pero también basado en la disciplina y en el prestigio que tiene, por otro lado, más allá de las matanzas que han hecho, el ejército en cuestión de construir, en cuestión de hacer cosas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues empleémoslo hasta para muchas más cosas, o sea, pongamos ahí, sí, despleguémoslo realmente en las reservas, que las cuiden realmente, que no entren los talamontes, se están acabando todo y el ejército no ha podido hacer nada ahí. Entonces, hay algunas áreas en las cuales sí los necesitamos. Pero ahí no que anden persiguiendo activistas ni a defensores. Sí, exactamente. Pero que esas son grandes broncas del país, o sea que las policías locales no van a poder, por ejemplo, con el tema de la defensa de los bosques, con el tema de la defensa, no van a poder las policías locales porque a lo mejor son ellos mismos o porque son fuerzas muy pequeñas que las presionan, pienso en... No, déjate que tú de que las presionan, las conoce todo el mundo. O sea, en mi municipio, ¿qué van a hacer? ¿Cuántos policías son? Como 12 o 18 policías que todo el mundo sabe dónde viven, dónde están sus familias. Llegan los narquillos de fuera a controlar la plaza o lo que sea, pues no manches, los identifican, los acaban. Tiene que ser un grupo que esté en un cuartel separado de la vida cotidiana, digamos, del municipio. Y que no se mezcle, o sea, que no haga como la Policía Federal que empieza a hacer. Sí, yo veo que la Guardia Nacional está adquiriendo una disciplina en la cual no pasan a los taquitos ni a las tortitas por ahí y relajan la guardia, o sea, siempre tiene que haber una disciplina, eso sí, y eso sí disuade a esas personas, en eso está bien, pero repito, hasta ahí, no en el sentido de que anden, reitero mucho esto, que anden infiltrando movimientos o asesinando personas que defienden el bosque o el territorio. Claro, porque sin duda López Pato Alsina estaba en un servicio de contrainsurgencia, claramente, ¿no? Probablemente sí, probablemente no. Habría que preguntarle a su familia. Yo invitaría a ver, porque supimos tiempo después de que seguía recibiendo la familia pues su quincena del chavo, ¿no? Sí. Y visitas del ejército. Habría que ver realmente. O los utilizaron de muy mala manera y de muy mala fe, o qué pasó ahí realmente con el pobre compa. Lo que sí sabemos es que pues era uno de los 43 y como quiera pues le pasó lo mismo. Sus familias al final que necesita justicia, ¿no? Claro, son víctimas. Sí, claro. Es uno de los 43, fíjate. Así, y así habrá que verlos. Pues Omar, muchísimas gracias por habernos acompañado en un día tan importante como este. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fabricio, muchísimas gracias, Páez. Y que no anden llorando los militares. Si alguien hizo algo, pues que lo pague. Claro. Que lo paguen.